Bienvenidos una vez más a su programa Cómo nace una estrella. Queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos cada vez que tenemos esta gran oportunidad de tener invitados. Hoy tenemos a una persona que está haciendo historia, ha hecho historia en diferentes países, pero hoy haciendo historia aquí en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Estamos transmitiendo este programa a través de Ciudad de Dios Radio. Así que una vez más, bienvenida, Caridad Oviedo. Es un placer tenerte en nuestro programa. Quisiéramos que nos hablaras un poco acerca de ciertas anécdotas que has vivido en tu niñez y en tu juventud. Bueno, primero que todo, buenos días y muchas gracias, don Freddy, por la invitación. Sí, yo nací en La Habana, Cuba. Viví toda mi infancia, mi juventud, toda la adolescencia y parte de mi juventud muy cerca del mar, pues allí con mi familia. Tuve una niñez linda, no puedo decir, dentro de todo, pues vivía rodeada de libros. Desde pequeñita siempre me gustó mucho leer y pues esa era mi vida en mi niñez. No había muchos juguetes porque el gobierno racionaba toda esta parte de los juguetes también, y entonces pues solo daban 3 juguetes al año, por ejemplo, y había que hacer unas filas, unas colas enormes, y mis padres no tenían mucho tiempo para eso. Entonces mis juguetes eran mis libros. Y por otro lado el mar, que siempre me gustaba ir mucho al mar y estar en él, era donde me sentía en paz. Y así transcurrió mi infancia, básicamente. Estoy viendo que a ti desde siempre te gustó el mar, dado a la gran oportunidad que tuviste de crecer a la orilla del mar. Y verdaderamente es una gran experiencia, considero. Y recientemente platicaba y conversaba con mi esposa que a ella también le gusta el mar porque ella creció a la orilla del mar. Y también tuve la oportunidad de platicar con mi suegra y también le encanta el mar. Le ha hecho poemas, ha hablado con el mar un sinnúmero de veces a través de escritos. Pero eso es, sin lugar a dudas, una gran experiencia. Puedo decirte que yo no tuve esa oportunidad de vivir cerca del mar, pero igual me gusta. Y también me gustan las palmeras, aunque tampoco he tenido la oportunidad de vivir donde hay palmeras. Primero Dios, algún día. Pero qué experiencia más hermosa. ¿Alguna vez le has escrito algo al mar, ya dado a que a ti te gusta? Sí, es una experiencia muy linda. El mar, a mí en lo particular, me daba mucha paz, mucha confianza. Siempre soñaba y pensaba que había detrás del horizonte, allá donde se escondía, donde se perdía el sol. Me gustaba mucho ver los amaneceres, los atardeceres. El mar, ahí le escribí un poema. No es exactamente un poema dirigido al mar, pero sí hago referencia a él, porque en él era donde yo me sentía en paz, donde me sentía tranquila, y pues ahora lo extraño mucho porque vivo muy lejos de él, del mar. Entonces, sí, y también sabemos que tú has viajado de un país a otro y finalmente te radicas en Costa Rica. Cuéntanos cómo sucedió eso. Sí, yo emigré a Costa Rica hace 24 años, es donde vivo actualmente. Gracias a Dios, puedo decir adiós, porque yo durante mi niñez, mi adolescencia y parte de mi juventud, pues yo siempre me preguntaba dónde estaba Dios, si realmente existía. Pues yo vivía en un país donde la misma dictadura, el sistema prohibía profesar la fe, prohibía entrar a las iglesias, a los niños, a los jóvenes, porque esto afectaba para entrar después a la universidad y muchas situaciones ahí. Entonces,
a partir de cierto momento, pues empecé a pedirle, a creer en Dios y a pedirle que me ayudara a poder salir de mi país, aunque quería mucho a mi país, pero no quería seguir viviendo en la situación que estaba viviendo, como vivían muchas personas, y hoy en día todavía pues siguen con esa misma situación. Entonces, emigré en el año 98 por mi hermano se vino a vivir a Costa Rica primero, y al año de vivir aquí, él me pidió una visa de reunificación familiar, que era la única forma de salir del país. Entonces tuve la oportunidad, gracias a Dios, de venir con mi hijo pequeño, tenía 10 añitos en ese entonces. Y pues puedo decir, salí, digamos, gracias a Dios también en avión, puedo decir así, porque mucha gente emigra de la isla tirándose al mar, ¿verdad? Y exponen sus vidas en cualquier cosa, en una tabla, en una balsa, en lo que sea, ante situaciones tan críticas como el hambre, como tantas necesidades que se pasa. Y yo recuerdo que yo me paraba frente al mar y veía a la gente cómo se iba y lloraba y me sentía tan triste y decía, sí, algún día me iré de aquí, pero no, yo me voy a ir en avión. El mar lo adoro, pero no así como para tirarme y que me como los tiburones, decía yo, no, porque realmente pues, miles de personas han muerto así, ¿verdad? En esas travesías. Entonces, gracias a Dios tuve la oportunidad de salir en un vuelo pues normal, como. Qué interesante, ¿verdad? La experiencia que tienes, porque lo deseaste con todo tu corazón y se te cumplió el hecho de no salir a través del mar, sino a través de un avión. Qué tremenda experiencia. ¿Y cómo fue que viajaste a Italia? Italia, bueno, es una historia un poquito larga. Italia, vamos a ver, por allá por los años 90, 92, más o menos, el gobierno de Cuba, pues todos a través del gobierno, ¿verdad? Me había escogido con un grupo de enfermeras para trabajar en un hospital en Milán, en Italia, en servicio de cardiología. Yo soy enfermera, ¿sí? Soy profesora de enfermería, pero soy pues enfermera, básicamente. Entonces, aquel entonces me hicieron el pasaporte, todo lo que se hacía, porque los cubanos en aquella época no podían ni siquiera hacerse un pasaporte, tener un pasaporte, ¿verdad? Solo hacía el gobierno. Entonces me facilitaron todo, yo estudié el idioma, me formé en parte de la cultura italiana, etcétera, y cuando ya estábamos a punto de salir, el viaje no se dio, por situaciones también políticas, etcétera. Entonces yo quedé siempre con aquella idea de irme a Italia cuando pudiera. Pasaron los años y pues es prácticamente imposible salir de la isla. El idioma italiano me ayudó muchísimo, muchísimo, puedo decir, a tener una vida un poco más digna, más, que por lo menos a llevar el sustento y algo a mi casa, porque el salario que yo recibía como profesora de enfermería eran $6 al mes al cambio, aunque les parezca increíble, ¿sí? No alcanzaba para nada, como cualquier profesional en Cuba. Y hoy en día, pues, más o menos sigue la situación igual. Sí ha subido un poquito, digamos, el salario. Pero el asunto es que me di cuenta que traduciendo al italiano y sirviendo de guía, servía de guía en la ciudad con mi pareja en aquel entonces, y hasta llevaba a mi niño a veces, ganaba lo que yo podía ganar en un año. En un año de trabajo lo podía ganar en un día, por ejemplo. Así es que el idioma me sirvió para eso. Pasó el tiempo y un día igual resolví pues por mi parte un trabajo en Italia, pero la visa que me mandan es solo para mí, no podía llevar a mi hijo y no quería dejarlo en Cuba en esa situación. Entonces coincidió con que mi hermano me invita a venir a vivir a Costa Rica y decidí venirme para acá. Perdón. Luego, después de un divorcio, que ya he tenido varios matrimonios, pues así es la vida. Después de un divorcio, dije, voy a cumplir mi sueño, porque todos mis sueños siempre los he cumplido, y dije, me voy a Italia. Y en el año 2008 me fui a Italia con visa de trabajo, tramité todo desde acá. Me fui allá y pues me iba muy bien y era muy buen salario, buenas condiciones,
Pero yo dejé acá a mis padres, a mi hijo, que bueno, ya tenía 23 años, él ya trabajaba, pero tengo una hermana especial, por el salud mental también depende de mí. Y era muy duro para mí mantenerme en Italia y mantenerlos a ellos acá. Entonces, trabajé unos meses allá y me tuve que regresar por ellos porque soy yo la que me ocupo de ellos 100%. Y esa es la situación. Pero sí, llegué a cumplir mi sueño de vivir en Italia y hasta tener una residencia por 5 años me la dieron en Italia y es una experiencia muy bonita. ¿Qué historia más hermosa la que nos estás contando? Porque en medio de tantas dificultades, tú soñabas. Y a tal grado que esos sueños se fueron cumpliendo uno por uno. Viajaste en avión para salir de Cuba. Fuiste a Italia, tal y como habías pensado y sentido en tu corazón. Y hoy radicas en Costa Rica por una causa admirable, tus padres y tu hijo. Queremos a través de Ciudad de Dios Radio felicitarte por tener un gran corazón por tu familia, especialmente por tus padres. ¿Cómo nace la inquietud de escribir? ¿Hay personas que anteceden en tu familia o eres la primera en ser escritora? Bueno, siempre me gustó escribir desde pequeñita. Yo leía los libros y me ponía a revisarlos y a buscar si tenían faltas de ortografía, a copiar. Mi papá siempre me decía, los libros no se equivocan, eres tú. Y pasaba leyendo y escribiendo. Entonces yo decía, sí, yo voy a escribir un libro, algún día voy a escribir. Pero en Cuba, bueno, debe ser un poco difícil. Después aquí también aprendí esto de la escritura de mi padre. Pues, mi padre es psicólogo universitario, profesor universitario también, y él tiene, fíjense que de 90 años y todavía hoy en día lee y escribe todos los días. Si no está escribiendo, está leyendo. Y pues de mi casa es, como diría en algún momento, parecía una biblioteca municipal, llena de libros por todos lados, por todas partes. Así es que yo me he dedicado mucho a diseñar cursos para acá, para el país, para mejorar y, como decir, perfeccionar lo que es el ámbito mío, que es la carrera de enfermería, y esa es la parte donde más he escrito, pudiéramos decir, pero como cursos, ¿no? Diseños de programas, estudio y esto. El libro en sí, un día vi la oportunidad de poder llevar un curso para aprender cómo hacerlo, cómo poder publicarlo, y ahí me di la tarea de hacerlo. Fue bastante pesado para mí porque es un libro que tiene casi 300 páginas y lo hice en 3 meses. Todas mis vacaciones la empecé escribiendo mañana, tarde y noche, y después cuando ya me tocó trabajar pues sacaba tiempo y la hacía, pero lo logré hacer y pues cumplí ese sueño de poder escribir un libro y sobre todo poder publicarlo, porque es conocido que es costoso publicar un libro, una editorial, ¿verdad? Entonces, haber logrado estos 2 sueños también, pues para mí es muy, muy importante. En mi libro escribo la historia de mi vida. Es una autobiografía escrita un poco a modo de novela, porque tiene muchos diálogos y no tanta narrativa para que no fuera aburrida, porque las autobiografías a veces aburren si uno las hace totalmente así como narrando, pues. Entonces traté de hacerla lo más entretenida posible, y dentro de todo el sufrimiento, la tristeza y todas las experiencias tan duras que pasé, pues siempre traté de mantener a la hora de escribir un poquito de humor y de otro sentido para que el lector no se sienta aburrido o muy triste cuando la leyera, ¿no? Sí. Claro. ¿Y a qué se debe el nombre de tu libro? ¿Cómo se llama tu libro y por qué le pones ese nombre? El libro se llama Del mar, una vida hacia las estrellas.
Cuba mi alma, Jesús mi universo, Costa Rica mi paz. Del mar, pues ya saben, toda la vida, gran parte de mi vida viviendo cerca del mar. Hacia las estrellas porque, bueno, las estrellas eran mis otras compañeritas. Yo en la noche siempre me sentaba a hablar con ellas, siempre les decía que quería vivir cerca de ellas, que tal vez por ahí encontraría a Dios o lo podría ver, porque en toda mi ignorancia y como ni se podía hablar de eso, pues solo mi mamá, mi abuelita hablaban. Yo decía, si vivo cerca de las estrellas, tal vez puedo conocer a Dios. Y bueno, pasaba hablando con las estrellas, ese mundo de fantasía de los niños, ¿no? Y pues mi sueño también se cumple, porque hoy en día vivo en Costa Rica. Costa Rica es un país que está mucho más alto sobre el nivel del mar que Cuba, y vivo entre montañas, así que de alguna forma, aunque sea un poquitito, estoy muy cerca de las estrellas, digo. Cuba mi alma, porque yo a mi país lo adoro, yo sufro por mi país, aunque ya no tengo familia allá, yo lo amo mucho, como pues todas las personas pienso que aman a su país, a su tierra. Sufro mucho por mi gente, por la situación que no cambia, que cada día está peor. Y Jesús mi universo, porque yo cuando empecé a confiar en Él, a creer en Él, cuando lo conocí, todo se me fue dando exactamente tal y como yo lo pedí. Así, todos mis sueños, todo lo que yo he querido. Entonces, para mí Jesús es mi universo, es todo, ¿verdad? Costa Rica mi paz porque, bueno, Costa Rica es un país democrático, es un país bastante tranquilo dentro de pues, lo que cabe en la actualidad, sin entrar en el tema de política. Pero es un país donde usted puede hacer lo que usted quiera. Un país muy lindo, un pequeñito, pero tiene una diversidad ecológica preciosa, la flora, la fauna, los paisajes que se ven acá. Su gente es muy pura vida, como dice el refrán de ellos, ¿verdad? No de salvarse. Y pues aquí yo me he podido desarrollar muchísimo desde el punto de vista personal y profesional. Entonces de ahí viene el nombre, el título y el subtítulo de mi libro. Sí. Actualmente se encuentra este libro disponible ¿dónde? El libro se encuentra disponible en Amazon, amazon.com.es y .mes, para México. Quiero, bueno, empezar la traducción al italiano para colocarlo por allá. Les hablo un poco de Italia yo le debo mucho, muchísimo. Y después, cuando me sea posible, pues hacer la traducción al inglés, claro está. En el libro hay muchas historias, muchas experiencias. Digamos, yo he vivido de todo, puedo decirle, de todo. Hasta experiencias, las llamadas experiencias cercanas a la muerte, que muchas personas no creen en eso, pero aquellos que lo hemos vivido, vea que estoy diciendo que soy enfermera, profesora universitaria, no voy a exponerme a decir algo que no sea cierto. Yo llegué al umbral de la muerte, yo estuve en coma, un shock anafiláctico por errores que cometieron en más de una ocasión cuando estaba hospitalizada, y errores que cuestan la vida de miles de personas o que dañan la integridad de la salud, de la vida de las personas cuando son atendidas en hospitales, en clínicas, etc. Y hacia eso me dedico desde hace cierto tiempo a trabajar, ¿verdad? Entonces el libro también tiene parte del contenido de esta historia con un enfoque como paciente, como enfermera, el análisis que yo hago de cómo me expusieron casi a morir por ciertas cosas que se hicieron o que no se debieron haber hecho y cómo se pueden evitar. Y pues en ese libro hay de todo un poco, hasta experiencias paranormales, sí. Y no me da vergüenza decirlo porque sí las he vivido, ¿sí? Entonces todo ahí está. ¿Tienes la intención de seguir escribiendo o este es el primero y el último libro? No, si Dios me da más vida, porque puedo aprender de él. Pues sí, ya empecé a escribir otro libro, mucho más pequeñito, más cortito, y iba enfocado a este tema de nosotros le llamamos, en el ámbito de la salud, seguridad de los pacientes, calidad de la atención, seguridad de los pacientes,
a partir de esas experiencias que yo viví, pues hacer un poco un desarrollo, un análisis y lo que quiero hacer es un llamado a la población, a las personas en general, aunque no sepan nada de medicina, nada de salud, que aprendan a cuidarse, que aprendan que ellos son una parte muy importante, una parte fundamental en su seguridad, que la mano de la vida de los pacientes, de los usuarios, de los servicios de salud, no está en manos de los profesionales solamente, sino también en manos de ellos. Y tenemos que aprender. Entonces, el libro puede servir, por supuesto, para profesionales y que vean el enfoque, ¿verdad?, la perspectiva del usuario, del cliente, del paciente. Pero para las personas es sumamente importante porque muchas veces por ignorancia, ¿verdad?, por no saber, por tener miedo, por decir, no, yo lo dejo todo en manos del médico, del doctor, pues más bien facilitan que se cometan errores sin H, que llevan a horrores con H, como digo siempre, ¿verdad? Y que dañan muchísimo a las personas, inclusive llevándolos a la muerte. Y por ahí es por donde quiero dirigir mis libros. A las personas que empiezan a soñar y encuentran obstáculos para ejercer ese sueño o alcanzar ese sueño, ¿qué les dirías? Los obstáculos están en la mente, solamente todo lo que uno se propone lo puede lograr, si tiene fe, si uno tiene bien claras sus metas, sus objetivos, si persiste y persevera en lo que quiere lograr, pues lo puede lograr. A veces pues no en el tiempo que uno quiere, ¿verdad?, sino en el tiempo de Dios, como diría, en el momento que sea más idóneo, pero se pueden lograr. La mente te puede pues salvar, te puede ayudar, te puede hundir, porque somos nosotros los que nos ponemos la barrera, ¿verdad? El tener una mente positiva, el tener la visión, lo que yo visualizo se cumple, lo he hecho como ejercicio, a ver si es verdad, y sí es verdad, se cumple 100%, y se cumple muchas veces tal y como usted quiere, o tal vez más allá, ¿verdad? Se va fuera de él, que ustedes digan, ay, no, yo no pedí tanto, no quería tanto, ¿verdad? Y sin embargo, pues, así se da. Sí. Interesante, queremos agradecerte mucho por la impresión que has compartido con muchos soñadores que se quedan en el camino. Empiezan algo y nunca lo terminan porque ven los obstáculos, pero ya tú nos enseñas a través de tu experiencia que si uno se lo propone, puede alcanzar esos sueños. Los límites están realmente en uno, no están afuera. Obstáculos siempre vamos a tener, pero vamos a luchar hasta el final. ¿Algo más que quisieras agregar para nuestra respetable audiencia? Sí, bueno, no es insistir en el tema de la mente y la fe, pero vea usted, yo hasta sufrí epilepsia por un periodo de casi 14 años. La epilepsia es una enfermedad aterradora, es terrible, y cuando quien la sufre como yo, que soy enfermera y de muchos años de experiencia y con muy buena formación, no, es indescriptible lo que uno puede sentir. Sin embargo, yo llegué a hacer mi vida, a trabajar, a hacer todo, llevar mi vida normal y manejar mi mente de manera tal que yo ya hace más de 9 años que no sufro de epilepsia, ¿ya? Me curé, puedo decirlo así, gracias a la fe, gracias a mi mente positiva, algo muy importante, a expresar siempre lo que uno siente, sus sentimientos, sus percepciones, y no lo queremos hacer de forma oral porque nos avergüenza o lo que sea, pues aunque sea de forma escrita, pero expresarnos y no dejarnos por dentro sentimientos negativos o situaciones que nos causan mucho daño a la salud, porque la mayoría de las enfermedades, la base es eso, ¿verdad? Sentimientos reprimidos, expresiones que no queremos volcar hacia afuera, etcétera. Entonces la mente es fundamental. Manejemos nosotros la mente y no que la mente nos maneje a nosotros. Ese es el consejo que doy. Muchas gracias, Alfredo.
Bueno, yo quiero aprovechar a través de Ciudad de Dios Radio, agradecerte por habernos aceptado esta invitación. Y por cierto, nos has compartido tremendas experiencias. Lamentamos mucho lo que viven todos los cubanos, ese sufrimiento de escasez, de limitación y de no tener conocimiento del mundo exterior. Claro está que los jóvenes pues no tienen idea de otra cultura más que la que se les ha enseñado. Sin embargo, tú pensaste que había algo más que eso y lo lograste. Queremos felicitarte e instarte a que sigas adelante, cosechando éxitos, soñando siempre y enseñando a través del ejemplo que podemos alcanzar las cosas. Una vez más, gracias, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos en una futura ocasión tenerte cuando tengas tu próximo libro. Quisiéramos tener la primicia de dar a conocer el nuevo libro. Muchas gracias, así será. Gracias.